Este es Lucas. Un día conoce a Marta. Flechazo, conexión. ¿No os ha pasado nunca? Ya sabéis, mariposas en el estómago, sonrisa tonta. Es lo popularmente conocido como enamoramiento. Qué bonitos los primeros momentos, ¿verdad? Salir a cenar, ir a conciertos, pasear por la playa, dormir juntos y abrazaditos. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si alguien se entrometiera en esta relación? Os presento a Distancia. A veces aparece cuando menos la esperas, pero en otras ocasiones ya venía de la mano de esa persona tan especial. La distancia puede tener los brazos cortos o largos. Te puedes llevar bien con ella o, por el contrario, no aguantarla. ¿Cómo llevarán Lucas y Marta esta situación? ¿Alguna vez te has sentido como ellos? Las relaciones a distancia no son algo nuevo, han existido siempre. Si le preguntas a tus abuelos, es muy probable que puedan hablarte de esto, pues en muchas ocasiones las parejas debían separarse debido a guerras, la realización del servicio militar obligatorio, el exilio político. Por suerte, en la sociedad actual estas situaciones no son frecuentes. Aunque es cierto que hay razones para separarse que seguimos compartiendo con nuestros antepasados, como la búsqueda de un futuro mejor en otras ciudades o países. Como ya sabrás, el género epistolar era la base de la comunicación en este tipo de relaciones. Los enamorados enviaban cartas a sus parejas, algunos incluso a diario, donde se contaban su día a día, expresaban sus sentimientos. Como veis, aunque las cartas parecen algo muy anticuado y obsoleto, las generaciones anteriores hacían básicamente lo mismo que nosotros. Además, si te paras a pensarlo, la mensajería instantánea no empezó a popularizarse hasta 1999, hace apenas 20 años, no fue hace tanto tiempo. Es cierto que actualmente, gracias al avance de la tecnología, contamos con múltiples canales y dispositivos para comunicarnos, llamadas telefónicas, chats, videollamadas, redes sociales, lo que nos da un sinfín de posibilidades. Principalmente nos comunicamos por WhatsApp. Los fines de semana, cuando él está libre, sí utilizamos más FaceTime. Pero sí que es verdad que intentamos tener algún momento del día en el que podamos llamarnos y hablar por Skype, básicamente vídeo, que podamos vernos. Sí que se establece como una conversación de contarte muchos pequeños detalles. La comunicación es mucho más profunda, se hace mucho más hincapié en que se entienda perfectamente lo que estás queriendo decir. Al fin y al cabo, tienes que expresar con solo tus palabras todo lo que no puedes expresar con muchos gestos. Y estás como con esa persona conectando a nivel de estar hablando siempre, a fin de cuentas sabe tu vida, ¿no? Entonces, si todo es aparentemente tan fácil, ¿qué falla? Además de los métodos de comunicación, hay una gran diferencia con nuestros antepasados en otra cosa, la mentalidad. Ha habido una transformación en los valores esenciales de las personas. Antes primaba la familia, mientras que ahora la balanza se inclina hacia el individuo. ¿Dónde queda el amor en esta transición? Ahora parece que enamorarse no es algo para lo que tengamos tiempo. Se ha convertido en una cosa secundaria en la que no vale la pena gastar nuestra energía y mucho menos sufrir si la cosa se pone difícil. Yo te quiero, de verdad. Nuestra conexión es increíble. Una pena que te tengas que ir. En una realidad dominada por el cambio, el movimiento, el estrés, lo efímero, la comida rápida, ¿hemos convertido el amor en un producto de usar y tirar? Rotundamente no. El concepto de amor no creo que haya cambiado para nada. Lo que ha cambiado quizás ha sido la sociedad. Sí que siento que ahora mismo las relaciones de amor entre nosotros han evolucionado mucho más hacia el individualismo que hacia el compartir. Y yo creo que al final lo que hace que una relación funcione es más el compartir que el individualismo del yo. Yo creo que es más por la impaciencia de la gente o por las prisas que en el mundo que vivimos, ¿no? Que es todo como muy instantáneo, muy al momento todo. Se ha idealizado mediante las series, la televisión, un amor que no existe. La gente al final se acaba frustrando porque quieren alcanzar algo que es casi imposible. Yo sinceramente creo que no se ha convertido en un producto de usar y tirar. Sí, yo sigo creyendo en el amor. Siento que sí que hay a lo mejor un prejuicio, un desconocimiento
sobre lo que es tener una relación a distancia. Cuando le cuentas a alguien que tienes una relación a distancia es como que pierde mucho peso, como que no se la termina de creer o como que, bueno, tienes una novia en... Bueno, sí, pero eso, bueno, al final acabaréis dejando. Hay tanto cliché en cuanto a que una relación a distancia no puede funcionar, que la gente ya lo da por hecho. Sí que es verdad que la gente a veces se sorprende o piensa que es lo peor que te puede pasar. No vais a durar. Hay muchos peces en el mar. Eso no es una relación real. Hermano, es que te va a poner los Es muy cuernos. difícil que funcione. Te estás equivocando. Te va a ser infiel. Búscate a alguien más cerca. olvida. Te fías 100%. Lo veo un poco locura. No va a funcionar. Felices los cuatro. Está claro que no es fácil enfrentarse a los malos comentarios. No todo el mundo podría lidiar con estos juicios sobre su relación y sobreponerse a ellos. Aunque no hay una receta mágica, existen 3 claves que, sin duda, ayudarán a que tu relación a distancia funcione: la autoestima, la inteligencia emocional y la madurez. Una buena autoestima es siempre importante para reconocernos valiosos, merecedores de esa pareja, ¿no? Y no caer en temas, en cuestiones como celo y demás que todavía pueden darse de una forma más acentuada en el caso de la relación a distancia. Inteligencia emocional, ¿no? Importantísima siempre en relaciones de pareja, en cualquier relación interpersonal, por supuesto. En este caso más centrada aún pues en comprender los motivos del otro, ¿no? Por los que se marcha, ¿no? Por los que a lo mejor no nos puede atender en el momento que deseamos, ¿no? Sus motivos y los nuestros también, comprenderlos, ¿no? Y madurez, pues siempre también en cualquier relación imprescindible. Madurez entendida pues como el conocerse a uno mismo, saber lo que quiere, ¿verdad? Sopesar, autorregularse, que es importante, ¿no? Y corregular poniendo límites, por ejemplo. Como ya vimos antes, distancia no siempre es igual. Puede ser corta, entre ciudades, media, entre países o muy larga, cuando tu pareja vive en un continente diferente al tuyo, hasta con diferente horario. En este último caso, hay que hacer un esfuerzo extra para poder compaginar las comunicaciones, encontrando un equilibrio entre el ámbito de la pareja y la vida personal de cada uno. Teníamos un cambio de horario de 6 horas, necesitas de un extra de comunicación. Eso, encontrar al final un punto en el día, un momento en el que pudiéramos dedicárnoslo a nosotros, a la relación básicamente. Es normal que a lo largo de la vida de una persona, con al menos una pareja, haya que pasar por una época de distanciamiento en la relación, sobre todo por temas de estudios o laborales. Según una investigación publicada en la revista Journal of Communication, en Estados Unidos 3 millones de parejas mantienen una relación a distancia. En la población universitaria, entre un 25 y un 50% siguen este modelo relacional y un 75% lo ha experimentado alguna vez. En España no hay datos oficiales, pero podría ocurrir algo parecido. En estos casos, es probable que los miembros de la pareja sepan cuánto tiempo van a pasar separados, unos meses, quizás algunos años hasta que puedan llevar a cabo su proyecto de vida conjunto, pero la situación se complica si este periodo de distancia es indefinido. Decir para siempre en cualquier relación ya es difícil, ¿eh? Y más en los tiempos actuales, tiene mucho peso. Lo que pasa es que, bueno, yo acostumbro a decir casi a diario que todo es posible y creo que todo es posible. Depende mucho de la pareja. Si es una pareja consolidada que hace uso de todas estas claves a las que nos referíamos, sin lugar a dudas se va a poder llevar mucho mejor. Lo que pasa es que siempre tiene mucho peso, ayuda mucho el saber esto tiene un fin, ¿no? Desde luego, tener un proyecto común e ir en la misma dirección es algo esencial para que una relación a distancia prospere, ya que aunque en un comienzo haya mucha ilusión y magia, con el tiempo, como dice la canción, la distancia es el olvido. Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees. Si eres de los que piensa que este documental no va contigo, no estés tan seguro. En la vida se pueden presentar imprevistos continuamente, y aunque actualmente tú y tu pareja viváis en la misma ciudad, puede suceder algo que os separe. El trabajo de tus sueños, una oportunidad que tu pareja llevaba mucho tiempo esperando en otro sitio, quién sabe. Pero no te asustes. Calma. Una separación física no tiene por qué suponer el fin de la relación, siempre que os preparéis mentalmente para afrontar esta nueva situación. Tal vez esto es simplemente un reto que tendréis que superar, poniendo a prueba vuestro amor. No quiero perderte. No importa.
importa la distancia. ¿Qué más da? Tú aquí y yo allí. Será una relación a distancia, porque sinceramente estoy pilladísimo. Yo también lo estoy. La preparación previa, ocúpate en lugar de preocuparte, ¿no? Y muy importante recordarnos los motivos que nos llevan a esta situación, ¿no? La importancia de esos motivos para uno o para ambos miembros de la pareja o para el futuro de la pareja en sí. Otro, planificar los encuentros, ¿no? No es lo mismo decir adiós que decir nos vemos en 2 semanas, ¿no? Acordar en principio cómo nos vamos a comunicar y cuándo, ¿vale? La incertidumbre, ¿no? Ocasiona mucha inseguridad, pero si es posible remediarla o programarla, ¿no? Es mucho más llevadera. Ambos miembros de la pareja se encuentran en una difícil situación. Por un lado está el que se queda. Su vida sigue exactamente igual, pero nota el gran vacío que ha dejado el otro, teniendo que enfrentarse, además, al miedo y la incertidumbre de no encajar en la nueva vida que su pareja está a punto de comenzar. Por otro lado está el que se va. Tiene que empezar desde cero en un ambiente desconocido y sin nadie en el que apoyarse, pero a su vez está distraído por nuevos estímulos. Además, el que se marcha tiene que cargar con el sentimiento de culpa por haber abandonado a su pareja y su vida anterior. Yo, como parte de la pareja que es la que se queda, tu día a día sigue siendo el mismo, entonces echas de menos el poder compartir eso con la persona que llevabas todo el tiempo compartiéndolo. Un poco de pena en el sentido de que esa persona está viviendo cosas nuevas y tú te las estás perdiendo un poco. Nunca he tenido sentimiento de culpa de ¿y si yo viviese ahí? He tenido sentimiento de algún día viviremos en la misma ciudad, que no quiero decir que sea Málaga, pero igual vivimos en Madrid juntos, hoy vivimos en, yo qué sé, en Washington, o nos vamos a Taipei. Yo no creo que dejes de lado a esa persona por la distancia, porque tú a fin de cuentas sigues apostando por ella o por él, así que es un poco el sentimiento de, bueno, me tengo que ir, sé que es por mí, pero igualmente sigo compartiendo cosas contigo. Yo pensaba que como él era el que se iba, lo iba a llevar mucho mejor y él iba a estar genial todo el rato, y en realidad no es así. Tanto el que se va como el que se queda tiene momentos de bajón, lo lleva bien, lo lleva peor, o sea... También dentro de una relación existe la persona individual, no puedes quedarte anulado por la otra persona. No veo bien el echar la culpa a la otra persona que se va o se queda. También te tienes que poner en su lugar y decir, bueno... Y tú eres tú y tus circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Fórmulas de una forma muy concreta a proponer en este sentido. Ante el reproche, la comprensión y el agradecimiento también. Pero ¿qué pasa cuando conoces a alguien, os gustáis, pero no vive en el mismo sitio que tú? Esta es una situación que se da constantemente, cada vez más, debido al auge de las redes sociales. Quizás en el pasado esta barrera física hubiera sido un motivo definitivo para dar la relación por imposible. Sin embargo, hoy en día no supone un gran problema, pues puedes seguir en contacto con esa persona a tiempo real gracias a Internet. De hecho, el 10% de los matrimonios actuales comenzaron como noviazgos a distancia. Es cierto que no es igual de sencillo conocer a alguien en profundidad en vivo y en directo que hacerlo a través de una pantalla, pues la gente tiende a mostrarnos solo sus facetas positivas, provocando así que los idealicemos. Aunque la tecnología ha avanzado mucho y nos puede ser de gran utilidad, hay cosas que una pantalla no puede reemplazar. Cuando la comunicación no es cara a cara, nos perdemos detalles importantes como el lenguaje no verbal, el contacto físico, y es que no hay nada más eficaz para conocer a alguien que pasar tiempo con esa persona. Sea como sea que haya empezado tu relación, desde el principio con distancia o con ella de repente, existen 3 grandes contras a los que vas a tener que enfrentarte: los bajones, la falta de contacto físico y los celos a otras parejas. Empezando por el principio, os presentamos a Bajón. Vendrá a visitaros de vez en cuando, pero sin duda su momento estrella es la noche. Hay cosas con las que puedes invocar a Bajón como si de un espíritu se tratase. Ver películas románticas, escuchar música triste en la oscuridad de tu habitación o ponerte a ver fotos de aquel viaje que hicisteis. Otras veces, será él el que irá a buscarte.
En ocasiones, Bajón se presenta en la fiesta sin ser invitado o te está esperando en la parada del bus tras un largo y agotador día de trabajo. Algunas veces Bajón viene con el traje de tristeza y otras con el de frustración. Con el primero te sientes extrasensible, echas de menos acurrucarte con tu pareja y que te haga la cucharita, te sientes desgraciado y solo quieres llorar. Con el segundo, piensas que la situación es una mierda, que no aguantas más, te aburres de tener una ciberpareja y te empiezas a preguntar si todo por lo que estás pasando merece la pena. Si alguna vez te encuentras en esta situación, ten cuidado. Una mala gestión del bajón puede dar lugar a discusiones que, si se reiteran en el tiempo y no se cierran correctamente, se transformarán en una mochila llena de reproches que cada vez pesará más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En cuanto a las discusiones, pues muy importante haber acordado antes de separarse la pareja, ¿verdad?, el medio en el que se va a comunicar, el horario, la franja horario habitual. Cuando surge algún problema en la pareja, por nimio que sea, o un malestar, ¿verdad?, no es aconsejable, por ejemplo, hablarlo o comunicarlo por WhatsApp. Es mucho más importante que podamos valorar el tono con el que nos habla, mirarnos a los ojos, valorar el lenguaje corporal, ¿no? Y va a ayudarnos a que haya mucho menos malentendidos, ¿no? La capacidad de resolución de problemas, fundamental también en cualquier pareja. Se dice que es conveniente que la pareja tenga como mucho una discusión a la semana. Una pareja que discute más de una vez en semana no trae cuenta. Hay que procurar resolver entre 15 minutos y una hora. Es muy importante que genere la discusión el menor coste posible. Pero tranquilo, porque después de la tormenta siempre llega la calma y hay varias cosas que puedes hacer para recuperar la ilusión y darle una patada a Bajón. 1. Ten una buena comunicación y mucha sinceridad respecto a cómo te sientes. Es lo más importante del mundo. La sinceridad, yo pongo hincapié a que es lo más importante del mundo. Yo creo que es imprescindible tener una buena comunicación si quieres establecer una relación a distancia. Expresas cómo te sientes ese día, tanto contigo mismo como en la relación. Yo, si estoy enfadado, se me nota. Pero vaya, que no soy especial, que se le nota a todo el mundo. Como pasas más tiempo con esa persona, al final, igual una cosa que no tiene nada que ver con ella, la acabas volcando y focalizando en ella. No es malo estar mal. Tienes que saber comunicarte con esa persona en el sentido de, bueno, estoy mal, no pasa nada, mañana estaré mejor, hablaremos mejor y ya está. 2. Sé empático. Si tú no eres capaz de ponerte en el lugar de otra persona, de poder minimizar esas discusiones o esos daños, esos malentendidos, vas a generar una ansiedad y un caos en esa relación. Yo creo que he podido llevar una relación a distancia con bastante éxito, en realidad, porque en cada enfado de la otra persona yo llegaba a comprender por qué podía estar así. 3. Planifica reencuentros. Sinceramente, yo creo que si tienes una relación a distancia, lo más importante es tener un calendario. Vais contando y tachando los días que te quedan para ver a esa persona. El reencuentro es maravilloso, es como un momento súper feliz de qué ganas tengo de volver a abrazarla, ¿sabes? Y de notar lo bien que huele, o de darle un beso en la cara. Planeas, siempre tienes en mente cosas que hacer, no hay monotonía que exista, desde luego. Entonces yo creo que sí, claro que eso es lo mejor. Lo bueno es adaptarse y sobre todo tener ilusión. Y ahora llega la pregunta del millón. ¿Qué pasa con el sexo? Las personas necesitamos piel y contacto. No todas las parejas son capaces de soportar la ausencia del otro, afirma Vicente Ángel Briet, sexólogo miembro de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Esto puede sonar desalentador. Sin embargo, hay trucos para que la llama de la pasión no se apague. En tiempos de crisis hay que abrirse a ideas nuevas, ¿no? A veces la convivencia y los roces continuos pueden acabar con el deseo, pero las relaciones a distancia dan la posibilidad de echar de menos, de que esas ganas de estar con el otro se prolonguen. De nuevo, la tecnología vuelve a estar de nuestra parte. Sexting, cibersexo, enviar nudes, son algunas de las posibilidades. Amor
y pasión o deseo neurológicamente son idénticos prácticamente. O sea, si estás muy bien con la pareja, si lo que llamamos amor, sentimos amor, va a haber más deseo, más pasión. Otra cosa, pues ser seductores, ¿no? El hacer que nuestra pareja se siente que brilla, ¿no? Eso es muy estimulante, ¿no? Potencia mucho el deseo. Y muy importante también, fantasear conjuntamente. Esa parte creo que es la única que la tecnología quizá hoy por hoy no puede suplir tan fácilmente. Por el poder tocarlo, por el que te toquen, por el saber que está. Eso de que dicen, luego lo pillas con más ganas. Con más ganas no, con muchísimas ganas. Yo siempre digo que gracias a Dios tenemos las nuevas tecnologías. Guarrollamada la llamábamos. Magnífico. Estaba muy bien, porque bueno, pues se ve la sexualidad de la otra persona, que yo creo que también excita. Ya cada uno se monta pues sus cosas. Lo que más te ponga, pues al final te lo construyes tú, viendo la foto. No todo el mundo está cómodo hablando según qué temas por teléfono o haciendo videollamadas y tal. Pero tú tienes que saber cómo hacer que la otra persona esté cómoda para mandarte una foto. Nunca obligar, pero abrir las puertas. Si sumamos la falta de contacto físico, el echar de menos al otro, los bajones que nos pueden dar de cuando en cuando, es normal que de repente aparezcan a tu alrededor miles de felices y enamoradas parejas que se miran con complicidad y pasean de la mano, seguramente dirigiéndose a su nidito de amor. Celos. Muchos celos. Es un hecho que cuando algo te perturba, tu mente no para de recordarte. Es un fenómeno que se da con frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Antes probablemente te tropezabas con un número similar, ¿no?, de personas en esa misma situación que ahora te fijas. Lo que pasa es que, claro, nuestra atención no estaba alerta a ese tipo de estímulo, entonces pasaba desapercibido, ¿no? Vemos a esas parejas felices. ¿Y qué pasa? Pues es fácil que caigamos en el sentimiento o en pensamientos como qué injusto, me gustaría a mí también, y genere emociones, sentimientos de frustración, de rencor, de inseguridad. Eso es normal que nos pase. Yo aconsejaría ante este tipo de situaciones hacer lo que llamamos en clínica una conversión de pensamientos negativos, ¿no? En lugar de sentirnos frustrados, lamentar y demás, ¿no?, pues decir cuánto echo de menos a mi pareja, se lo voy a comunicar en cuanto pueda, pues ahora mismo mira, pues le voy a mandar esto, le voy a decir lo importante que es para mí, darle la vuelta. Dejando a un lado lo malo, también existen una serie de pros a tener en cuenta. El deseo que se va acumulando, que proyectamos a esos futuros encuentros, ¿no?, que además, claro, cuando somos conscientes de la fugacidad del encuentro, lo valoramos más y somos menos vulnerables a lo mejor a aspectos negativos, ¿no?, superficiales que puedan tener lugar. Entonces nos centramos más en lo positivo, menos en lo negativo. Según un estudio realizado por la investigadora Crystal Yan de la Universidad de Hong Kong y el profesor Jeffrey Hancock de la Universidad de Cornell, las relaciones a distancia pueden ser incluso más exitosas que las convencionales. En el estudio participaron 63 parejas, las cuales llevaron a cabo un diario sobre los medios que utilizaban para comunicarse y la frecuencia con la que lo hacían. Este estudio obtuvo resultados sorprendentes, pues se observó que aunque las parejas a distancia se comunicaran con menos frecuencia, al hacerlo, para compensarlo utilizaban todo tipo de medios, invertían más tiempo y se implicaban más. En conclusión, las parejas a distancia sienten una conexión mucho más fuerte, logrando lo que los investigadores denominan efecto intimidad. Sí que he aprendido que para que se pueda dar una relación a distancia, primero, ambas partes tienen que querer y tienen sobre todo que tener muy claro qué quieren y qué no quieren, dónde están los límites y dónde no, qué están dispuestos a hacer. Los dos tenéis que ir a una, porque es como los dos sois un equipo. El crecimiento en pareja es brutal y he aprendido muchísimo tanto de mí como de él. Tiene una parte mala, obviamente. La frustración, la soledad que puedes sentir, el no poder hacer esos planes con esa persona, es muy duro. Pero si lo hace funcionar bien, y si sois dos personas sanas, que se respetan, que se quieren y que se dicen las cosas como son, te puede merecer la pena, claro que te puede merecer la pena. Una relación a distancia es perfectamente válida,
y es perfectamente posible y se puede ser feliz en ella, porque yo soy muy feliz en ella. Puedes estar en una relación a distancia siendo muy feliz y no es tan malo como lo pintan. Por supuesto, yo he sido tremendamente feliz y no pasa nada. Este es Lucas. Un día conoce a Marta. Flechazo, conexión, distancia de por medio. ¿Qué importa? A veces se les hace un poco difícil, pero saben gestionarlo. Discusiones que se solucionan con doble dosis de empatía y buena comunicación, ilusión, planes de futuro. Un día a día distinto a lo que se supone que es lo ideal. Juntos, pero no revueltos. Qué bonito arriesgar así por quien crees que merece la pena, ¿verdad? Aunque a un ritmo diferente, podréis salir a cenar, ir a conciertos, pasear por la playa, dormir juntos y abrazaditos, y todo estará bien. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿qué pasaría si alguien se entrometiera en su relación? Pues nada, no pasaría nada, porque ni distancia, ni terceras personas, ni inseguridades pueden abrir una puerta si tú no le das la llave. Si quieres, puedes. Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.